Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del quinto grado de secundaria de Ingenieros Uni de Guaral y Chancay. En esta oportunidad, continuando con los temas de Historia Universal, vamos a ingresar a la sesión número 3 de fecha del 28 de abril del 2020. Somos la familia del quinto grado de secundaria. El tema a tratar rápidamente para ganarle al tiempo, y he tratado de hacerlo con gráficos, trata sobre la Grecia antigua. Al hablar de Grecia, jóvenes estudiantes, es hablar de una de las grandes civilizaciones del mundo que hicieron un aporte cultural enorme. Y lo que aportó Grecia para el mundo actual, jóvenes estudiantes, y en política es lo que actualmente rige en los estados libres e independientes, es la democracia. La democracia ha surgido en la Grecia antigua y como tal nosotros debemos agradecer este legado político que ha dejado en la humanidad la Grecia antigua. Por eso es importante hablar sobre ellos. Primero vamos a hablar sobre su localización geográfica. ¿Dónde está localizado Grecia antigua? Dice, la Grecia antigua surgió en la zona oriental del mar Mediterráneo. Se extendió por tres espacios fundamentales: la península de los Balcanes, las numerosas islas de los mares Jónico y Egeo, y las costas occidentales de Asia Menor en la actual Turquía. Y vamos a ver a continuación en el siguiente mapa. Por ejemplo, en este globo terráqueo tenemos acá a Grecia. Vean, todo fíjense en el puntero por favor, todo esto es el océano Atlántico. Esto es África. Aquí hay una entradita, se llama el estrecho de Gibraltar, y este es el mar Mediterráneo. En este mar Mediterráneo, muchachos, aquí hay una partecita roja. Esta partecita roja es Grecia, ¿ya? Es decir, está ubicado al este del mar Mediterráneo. Y Grecia pertenece a Europa, no a Asia, sino a Europa. Ahora, yo este mapa pequeñito rojo lo saco acá y vamos a ver que Grecia, muchachos, está compuesto por la península balcánica, la península del Peloponeso y la península del Ática a este lado, ¿ya? Ahora, ¿qué mares? Y también estaba compuesto por un pedacito del Asia Menor a este lado. Acá tenemos este lado, por ejemplo, Mileto, es una de las ciudades griegas del Asia Menor. ¿Qué mares rodearon? Aparte de aquí vemos el mar Mediterráneo, pero ¿qué mares rodearon, por ejemplo, a Grecia? El mar Jónico y el mar Egeo. Tomemos en cuenta, al lado izquierdo el mar Jónico y al lado derecho el mar Egeo. Muchachos, esta Grecia antigua territorialmente se ha dividido en 4 partes. Primero tenemos a la Grecia continental. ¿Por qué se llama Grecia continental? Porque es continente, mayor cantidad de territorio, es decir, tiene un espacio territorial no rodeado por agua, sino es pura parte sólida o continental. Ya aquí dice, comprende la mayor parte de solidez territorial y en ella están las regiones de Épiro, recuerden bien, Épiro, Tesalia, Beocia, Focia, Megárida y Macedonia. Vamos a ver en el mapa que después vamos a observarla, no se olviden de estos nombres. Luego tenemos a la Grecia peninsular. La palabra peninsular proviene de la palabra península. Y la palabra península proviene de la palabra pene. Ahora no se asombren, la palabra pene significa punta. Pero punta en el cuerpo humano es pene. En cambio, punta geográficamente es peninsular o península. Entonces, el territorio griego, muchachos, comprendió 2 puntas.
la punta del Ática, o llamado península del Ática, y la punta del Peloponeso, o la punta del la península del Peloponeso. Esa es la Grecia peninsular. Ahora, la Grecia insular son islas, es decir, constituye también islas, y aquí lo dice, ¿no? Comprende el conjunto de islas ubicadas en el mar Egeo y en el mar Jónico. Si yo observo acá, muchachos, en el mar Egeo y en el mar Jónico, y acá vamos a observar aquí en este mapita de acá, mar Jónico, las islas son las insulares. En el mar Egeo, todas estas islas que vemos aquí son insulares. Las penínsulas, el Peloponeso y el Ática, aquí. Y acá vemos la parte continental donde está Macedonia. Vamos a ver a continuación, muchachos, la Grecia Magna. La Grecia Magna es la cuarta parte de la división territorial de Grecia, en donde fuera de su continente los griegos lograron colonizarla sin que les pertenezca. Por ejemplo, llegaron a colonizar el sur de Italia y la isla de Sicilia. Ya, esto lo vamos a ver en este mapa, muchachos. Vemos acá la parte continental de mayor amplitud de suelo. ¿A quiénes tenemos? Tenemos las regiones del Épiro, Macedonia, Tesalia, Beocia, Eubea, ¿ya? El Olimpo. Todo esto pertenece a la Grecia continental. Ahora, a la Grecia peninsular, península, punta, la primera punta del Peloponeso, esto se llama. La segunda punta del Ática, o también llamada península del Ática. Hay dos penínsulas, península del Peloponeso y península del Ática. Pero si ustedes observan bien, muchachos, también aquí, toda esta parte continental también es una gran punta que sobresale al sur de Europa. Y esta punta se llama también península de la península balcánica. Como acá vamos a ver a continuación, muchachos, por ejemplo en este mapa. Miren, fíjense, ve, todo esto de acá es una punta. La parte continental también es una gran punta llamada península balcánica. Podría considerarse que Grecia entonces tiene tres penínsulas. La gran península balcánica, que va a conllevar a distribuirse en península del Peloponeso y península del Ática. Eso es lo que estamos observando a continuación. Y como vemos acá, por ejemplo, muchachos, entonces la Grecia territorial se divide en Grecia continental, Grecia peninsular, Grecia insular y Grecia magna. Aquí en este caso vemos, por ejemplo, la Grecia insular o Grecia de islas. Aquí está, ve, islas Cícladas, la isla de Delos, Samos, Éfeso, la isla de Lesbos, ¿ve? Entonces, y por este lado las islas jónicas, ¿ve? El mar Jónico. Y hacia el lado izquierdo, que no se observa en este mapa, llegando hacia Italia, y si yo quisiera regresar, por ejemplo, en este mapa mundi, aquí, ¿dónde está Italia? En este tipo de botitas acá, hasta ahí llegó Grecia, hacia el lado izquierdo. Entonces, muchachos, ahora vamos a ver la evolución histórica de Grecia antigua. La Grecia antigua ha seguido la siguiente evolución histórica. Primero se llamó civilización egea. Esta civilización egea se divide en dos: periodo cretense o minoico, el periodo micénico o creto-micénico. El periodo cretense se ha desarrollado entre el año 3000 a 1400 a.C. El periodo micénico o creto-micénico de 1400 a 1100 a.C. La época oscura, la segunda etapa de evolución histórica, empezó en el año 1100 a.C. y terminó en el siglo 9 a.C., es decir, entre el año 800 a.C. El periodo de la colonización, siglo 9 a siglo 6, es decir, siglo 9 comprende el año 800, siglo 6 el año 500, ¿ya? Y el periodo clásico, que viene desde la consolidación de las polis o ciudades, principalmente ahí se establecieron dos grandes ciudades, aparte de otras, Esparta y Atenas. Comprende desde el siglo 6 hasta el siglo 4, es decir, de 510 al 323 a.C. Ahora, ¿qué son las guerras médicas? Las guerras médicas, que
fueron un enfrentamiento entre griegos y los persas. Es decir, los griegos tuvieron un enemigo atroz llamado los persas. Todos estos enfrentamientos entre persas y griegos, estudiantes, entre persas y griegos se llaman las guerras médicas. Y aquí va a sobresalir Alejandro Magno, el gran artífice griego que va a vencer, o macedónico griego, que va a vencer a los persas. Eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos también las guerras del Peloponeso. ¿Qué son las guerras del Peloponeso? Un conflicto militar dentro de Grecia. Es decir, las guerras del Peloponeso, muchachos, si se fijan en las penínsulas del Peloponeso, hay dos penínsulas. La península del Peloponeso y la otra es la península del Ática. En la península del Ática va a estar Atenas. Y la península del Peloponeso va a estar la Esparta. Entonces, ¿quiénes se van a enfrentar en la guerra del Peloponeso? Una guerra interna entre griegos, desatada entre Atenas y Esparta. Acá dice la Liga de Delos encabezada por Atenas y la Liga del Peloponeso encabezada por Esparta. Otros datos complementarios. Clístenes es considerado por Heródoto el padre fundador de la democracia hacia el año 508. Clístenes, fundador de la democracia. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de las guerras médicas? Las guerras médicas permitió que Grecia venciera ¿a quién? Grecia venciera a los persas, ¿no? Y los persas fueron derrotados y los griegos se establecieron como una gran cultura. Atenas se convirtió en la ciudad más poderosa de la antigua Grecia. Muchachos, acá tenemos la batalla de Gaugámela. En la batalla de Gaugámela, muchachos, ¿ya? Se enfrentaron Alejandro Magno al rey Darío III del Imperio Persa. ¿Y quién ganó? Fue el vencedor Alejandro Magno sobre el Imperio Persa de Darío III. También tenemos otro dato complementario. Platón es considerado el fundador de la academia, las cuales dieron inicio a la fundación de escuelas y colegios y posteriormente también a lo que hoy en día llamamos academias y universidades. Otro dato, Aristóteles es el padre fundador de la lógica. Fue un filósofo lógico y científico de la antigua Grecia, nacido en la ciudad de Estagira, razón por la cual se le apodó también el Estagirita. Ahora, muchachos, Aristóteles fue un filósofo lógico y científico. Esto lo estamos repitiendo aquí en esta diapositiva, no hay problema. Ahora pasamos al trabajo de extensión, jóvenes estudiantes. Recuerden bien, hay que copiar en el cuaderno los mapas conceptuales de las diapositivas de este video. Va al cuaderno, las diapositivas, la primera diapositiva, la tercera, la quinta y la sexta. Luego se copia en el cuaderno las preguntas de las páginas 16 del libro. Ya, las 4 preguntas de la página 16 del libro, extraen las respuestas de las diapositivas y del mismo texto y lo desarrollan en el cuaderno. En cambio, en el libro desarrollan el pupiletras. Las demás preguntas, jóvenes estudiantes, no se preocupen. Se va a desarrollar en la otra sesión porque es muy extensa la parte que contiene dichas preguntas. Lo vamos a desarrollar en la sesión posterior. Queridos jóvenes estudiantes, esperemos que sea de buen provecho esta pequeña clase con diapositivas y ustedes son los encargados de desarrollar la clase que a continuación se pide. Muy buenas tardes, jóvenes. Será hasta la próxima oportunidad.